muchos niños y adolescentes, la escuela es su segundo hogar. Debido al tiempo que pasan en los planteles educativos, es necesario tomar las precauciones necesarias para prevenir accidentes. Para conocer más sobre este tema, veamos la siguiente cápsula. La escuela es el sitio donde los menores de edad pasan varias horas al día. Por ello, en los planteles ocurre la mayor parte de los accidentes infantiles, que van desde simples golpes y caídas hasta las fracturas y otros daños más severos. La mayoría de estos casos ocurren durante el recreo, las clases de educación física, los talleres y también en los baños. El Consejo Nacional de Población señala que los accidentes infantiles se han convertido en la tercera causa de hospitalización. Juan José Alvarado, Foro TV. Para andar sobre este tema, me acompaña en el estudio Eduardo Villegas, actuario especialista en seguros. Actuario, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Platíquenos un poquito, ¿las escuelas cuentan con seguros de gastos médicos, seguros de accidentes para los alumnos, tanto las privadas como las públicas? Sí, no todas. Hay programas públicos a nivel estatal donde los contratan para todos los alumnos de educación media, básica y superior. Hay agrupaciones como las escuelas tecnológicas que los contratan a nivel nacional. Y las escuelas privadas, por reglamento, tienen que tener una cobertura para estos percances en los espacios escolares. Entonces, sí, aunque algunas, no todas, llegan a faltar con la póliza, ¿no? Con la cobertura. ¿Cómo puede una persona saber o dónde puede informarse para conocer si en la escuela en la que va a inscribir a su hijo o la que le corresponde a su localidad cuenta o no con esta cobertura? Mira, de principio las escuelas lo publican a la hora de las inscripciones, sobre todo las privadas, y qué alcance tiene la cobertura, no solamente de accidentes, a veces de orfandad, si está dentro del programa. Entonces, esa es la primera información. La segunda, las escuelas, direcciones tecnológicas lo ponen dentro de las cédulas, ¿sí? Los alcances. Yo creo que falta difusión, sí, falta mucha difusión cuando la escuela lo contrata, porque lo da como una cobertura para la responsabilidad civil que pueda estar teniendo con los alumnos, pero no necesariamente la difusión. Muchas veces eso es lo que hace falta. Y por parte de las aseguradoras también tenemos que difundir mucho el beneficio de este tipo de coberturas, ¿no? Claro. Bueno, y entonces en las escuelas de educación básica, los planteles de educación básica públicos en México, ¿cómo podemos saber si cuentan o no con la cobertura? ¿Dónde podemos informarnos? En las direcciones normalmente de la escuela lo pueden informar. Ellas también tienen publicaciones de las mesas aseguradoras de qué ampara, bajo qué condiciones y cómo reclamar lo más fundamental, que es un reembolso de gastos médicos. Aunque también este tipo de coberturas cubre la muerte accidental, desafortunadamente, ¿no? Porque las coberturas en tradicional cubren del traslado de la casa a la escuela mientras esté en los planteles escolares y de regreso a la escuela. Actividades deportivas programadas que son fuera de la escuela, o en viajes que normalmente son excursiones que son programadas bajo la supervisión de la escuela, están amparadas este tipo de coberturas. Lo tradicional es el reembolso de gasto médico y el fallecimiento por la muerte accidental. Entonces, en el caso de las escuelas privadas, tienen la obligación de contar con este tipo de seguro. No se exige al alumno que cuente con un seguro él mismo. A veces hay la oportunidad de que si el alumno ya tiene una cobertura de gastos médicos mayores, la puede extender y entonces ampara bajo las mismas condiciones, ¿no? Sí puede haber una concurrencia de pólizas, pero el punto es que esté amparado. Y en las escuelas públicas, a veces, por ejemplo, en el Distrito Federal, se contrata a nivel estado o municipios, muchos municipios lo contratan y lo publican en sus gacetas. En la experiencia que yo tengo, tenemos varios municipios donde lo publican, dicen las condiciones, sobre todo los teléfonos de la aseguradora para poderlos atender y darles el servicio. Y yo creo que cada vez se va extendiendo más. Obviamente en algunos lugares más alejados de las urbes es donde tienen menos la cobertura, pero se está extendiendo cada vez más. Aparte es una de las coberturas más accesibles dentro de los seguros, entonces esto permite que se vaya dando la bondad de estar protegido con un accidente, ¿no? Hace unos instantes mencionaba usted que se trataba de reembolso, entonces digamos que los padres tienen que pagar los cuidados que va a recibir su hijo tras el accidente y después solicitar el reembolso. Es lo más común, sobre todo si las aseguradoras no tienen todas convenios con hospitales. Este convenio es que el hospital le pueda aceptar esa eventualidad, entonces
paga directamente la aseguradora con una supervisión en el hospital. Pero hay ciudades donde no siempre hay hospitales y sobre todo de convenio. Muchas veces se da la primera atención y después necesitan una radiografía, algún tratamiento, alguna cirugía dentro de los huesos, rodillas, que es lo más común, las suturas en la cabeza a los niños. Entonces, a veces se tiene que atender en el hospital de primera, el más accesible. A veces no es una ambulancia privada, es la Cruz Roja. Entonces ya después se van erogando todos los gastos, pero hay de las dos formas: el convenio para un pago directo y se da la lista de hospitales, sobre todo aquí en la Ciudad de México, la urbe, sí hay muchos que se puedan trabajar así, pero hay poblados donde no existen y entonces tienen que trasladarse al más cercano. Ahora bien, esto obviamente en el caso de las escuelas privadas pues está incluido en el costo de la colegiatura. Sí. En el caso de las escuelas públicas, ¿quién lo financia? Lo financian los municipios, tienen presupuesto para hacerlo, a veces el Estado completo porque es una cobertura estatal, o en las direcciones de educación tecnológica, por ejemplo, o algunas escuelas regionales, lo paga a nivel de su presupuesto como otro gasto, como otro servicio que tienen dentro de la instituto, ¿no? En el caso de las escuelas públicas, ¿la atención se recibe en hospitales públicos también, hospitales del sector salud? Depende, si hay convenios, van al hospital que esté bajo el convenio, o después vía a veces hay convenios, pero como la primera necesidad es una urgencia médica, pues van a un hospital del IMSS o del sector salud. Los hospitales tienen que recibir a una persona que esté accidentada, sobre todo la gravedad, ¿no? Si después es programada la visita, bueno, pues ya tienen opción, hablan a su aseguradora, piden qué hospital tiene convenio, o en todo caso, cómo reconstruir los gastos para que les puedan ser reembolsados. ¿Qué sucede cuando los niños tienen IMSS por parte de los padres, IMSS o ISSSTE? Pues como es un accidente, es lo primero que les pueda dar servicio. No necesariamente se trasladan o se difieren a esas coberturas. La aseguradora pues tiene su programa, independientemente de si tienen una seguridad social. Esto es muy independiente, a menos que requiera algún tratamiento ya mucho más especializado y el padre de familia o el jefe de familia decida trasladarlo a su servicio de seguridad social. Pero eso ya es decisión del padre, ¿no? ¿Cuál es el rango, digamos, de cobertura? Mencionaba usted que, bueno, pues hay distintas categorías. Sí. El rango, sobre todo en reembolso de gastos médicos, a veces un percance puede existir desde 5,000, 6,000 pesos, depende qué tratamiento reciba. Pero una cirugía ya de clavícula o de algún otro tratamiento ya hace uso servicio hospitalario, entonces ya puede subir a mayor cantidad. Las sumas oscilan las montos entre 10,000, 15,000 pesos hasta 100,000, 150,000 pesos. Los accidentes dependen de la gravedad de la edad. ¿Por qué? Porque los menores pues son accidentes menores, sí, aunque son más frecuentes, y en las personas mayores pues practican deportes, practican otro tipo de actividades, inclusive de lo que están estudiando, hacen prácticas, entonces pueden tener un accidente más severo. Eso cuesta más y entonces por eso la amplitud de la suma asegurada. Y dentro de lo más frecuente, bueno, pues los niños, desde unos 5 a 12 años, pues es el accidente en la escuela, como lo estaban mencionando, descalabradas, como dicen comúnmente, los huesitos, las radiografías y todo este tratamiento. Y en adultos, pues bueno, pueden ser mucho más severos. ¿Por qué? Porque las condiciones o el imprevisto cambia y entonces ya a veces el tratamiento es mucho más costoso. Actuario, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Respuesta Oportuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El actuario Eduardo Villegas, especializado en seguros de accidentes. Nosotros hacemos una pausa, regresamos a Paralelo 23.